Y estamos en nuestros estudios con el Padre Juan de Dios Rojas, él es párroco de la parroquia Corazón de María del Callao. Padre, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, muy contento de estar en JN 19, sobre todo en este tiempo de la visita del Papa a Cuba y ahora a Estados Unidos. Comentábamos fuera de cámaras antes de esta entrevista que con cada frase que el Papa Francisco acuña en sus visitas podría tranquilamente hacerse un libro de mucho contenido teológico, Padre. Es verdad, el Papa en cada sitio donde va deja un gesto de ternura, gesto de misericordia. O sea, es lo que el Papa nos habla, él lo pone en práctica. Lo que está haciendo ahora en Cuba es ser ese puente entre los Estados Unidos y Cuba. Así es. Y lo hace con tanto cariño, real. ¿Qué significa para la Iglesia como institución, para la Iglesia como congregación en general, la visita del Vicario de Cristo en Cuba, en un entorno coyuntural muy interesante, que es el de la restitución de la diplomacia entre Cuba y los Estados Unidos? Sí, yo creo que es la reconciliación. El Papa quiere que el pueblo cubano, que es un pueblo tan religioso, con el pueblo de Estados Unidos, que también está demostrando realmente una acogida a Cuba. Y es que realmente, después de la visita del Papa, San Juan Pablo II dijo pues que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba. Claro. Yo creo que desde ahí el Papa también Benedicto y ahora el Papa Francisco se está poniendo en práctica ya la reconciliación entre estas dos grandes naciones. Y yo creo que con la figura de la Virgen de la Caridad del Cobre, yo creo que nuestra Madre está bendiciendo al Papa para ser realmente esa figura, la figura que representa a Jesucristo en la tierra. Durante estos días del fin de semana, Padre Juan de Dios, el Papa Francisco ha reiterado una frase que él ya la había mencionado antes. Queremos una iglesia pobre para los pobres. Esta vez ha dicho, Dios quiere pobre a nuestra iglesia. ¿Cómo lo interpretan los cubanos en esta oportunidad? Una frase como esta. Sí, realmente la iglesia es pobre, nació pobre. Cristo nació en el portal de Belén pobre y nos enseña a vivir también esa pobreza. No esa pobreza me refiero en cuanto a dinero, a cosas, sino una pobreza de espíritu, la pobreza del alma, que esa pobreza se pueda traslucir en mi ternura, en mi misericordia hacia los demás, que pueda yo ir al encuentro de los otros, que no es el asunto tirar una limosna al pobre, ¿no? Sino que esa limosna sea tocar al pobre. Claro. Es realmente ver en él que es tan igual que yo y que es una persona digna como yo y que es un hijo de Dios como yo. Entonces yo creo que lo que el Papa Francisco hoy día quiere ayudar es ayudarnos a ser pobres y a amar a los pobres. A este punto quería llegar. Usted es párroco de la parroquia Corazón de María en el Callao. Sin duda es parte de la iglesia que tiene la cercanía más directa, el contacto directo con los fieles, que somos la gran mayoría en este caso. ¿Qué respuesta hay de parte de los fieles devotos de esta parroquia con referencia a la visita que el Papa Francisco está haciendo hoy a Cuba, que ha hecho antes a Brasil, Ecuador, Bolivia, Paraguay? ¿Qué reacción, qué cambios ha notado usted en los fieles? Realmente el pueblo está muy abierto y muy atento a escuchar las palabras del Papa. Ciertamente el Papa, pues sus palabras son muy sencillas, no tiene un modo de hablar difícil, sino muy familiar, que llega rápidamente al corazón de todos, pobres y ricos, de todas las nacionalidades. Yo creo que llegando el Papa a Cuba y después a Estados Unidos, va a cambiar el mundo. Va a cambiar el mundo, pues ¿en qué? Un corazón más tierno, un corazón más misericordioso. Ahora, hay puntos específicos donde el Papa Francisco pone especial énfasis. La juventud. Hoy en Cuba también lo ha mencionado en una nueva oportunidad y en Estados Unidos, el gran encuentro de las familias. Esto nos toca a todos, sin duda. Exacto, sí. El Papa le pone mucho énfasis a la juventud. ¿Por qué? Porque es la esperanza de la iglesia, la esperanza de la sociedad, y él le da mucho cariño. Yo creo que el Papa es joven y muy joven también. La iglesia debe serlo, de hecho. Y ciertamente la iglesia siempre tiene que ser esa iglesia joven, siempre abierta,
una iglesia que haga líos, como dice el Papa Francisco, y que no se encierre en sus sacristías o en sus grupitos o movimientos, sino una iglesia que salga con alegría a anunciar la buena noticia del reino de Dios. Pero eso debe empezar en cada uno de nosotros bautizados, a ser realmente esos discípulos misioneros para que Jesucristo sea conocido, amado y anunciado. Hoy el Papa ha acuñado una nueva frase, la cultura del encuentro, en referencia al acercamiento entre Cuba y los Estados Unidos. Pero las palabras del Papa siempre tienen una connotación global. ¿Cómo lo podemos llevar a nuestra realidad local? El Callao, Lima y el Perú entero atraviesa por una situación muy complicada, de inseguridad, de situación política. ¿Cómo traemos las palabras del Papa Francisco para calmar un poco este problema? El Papa, con su grande pastor, con su grande corazón de pastor, de amigo, de padre, piensa en la cultura del descarte, de aquellos que están descartados. Entonces el Papa pide que vayamos al encuentro de aquellos que están descartados en este mundo y también dentro de la iglesia, y que son los enfermos, los encarcelados, las madres abandonadas, los jóvenes metidos por aquí y por allá y que menos van por el verdadero camino que es encontrarse con Cristo. Entonces el Papa quiere que la cultura del encuentro sea realmente el motor para que el mundo hoy día pueda funcionar. Sin la cultura del encuentro, el mundo no puede avanzar. Padre Juan de Dios Rojas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y lo comprometemos sin duda para que también nos comente un poco más sus impresiones, que es importante saberlo, y qué es lo que piensa la feligresía, que es también importante. ¿Verdad? La feligresía está muy contenta, está muy prendida a los televisores, las radios y los periódicos para poder escuchar y acoger las palabras de ese grande pastor, de ese grande amigo, de ese grande padre que realmente se está ganando a todo el mundo. Muy bien. Padre Juan de Dios Rojas, párroco de Corazón de María del Callao, estuvo con nosotros. Muchísimas